saludar ahora en Canalea a Agustín Salvia. Él es el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Agustín, un placer saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿Cómo buenas estás, tardes. Agustín? ¿Qué tal, Agustín? Bueno, a días del traspaso del poder, vamos a hablar sobre el tema de la última medición del informe de la UCA sobre la pobreza en el último trimestre, que se ubicó en 44,7%, y los dichos del presidente Alberto Fernández sobre este tema, que dijo que si hubiera un 40% de pobreza en la Argentina estaría estallada. Bueno, ¿por qué el presidente Alberto Fernández, a días de traspasar el gobierno, hace estas declaraciones, Bueno, Agustín? no sé por qué, pero no creo que sean oportunas. Eh, pero de todas maneras, respetando al presidente, eh, él pone en tela de juicio dos cuestiones que tienen su explicación. No habría que dudar del dato. El dato es una construcción, el resultado de una medición, de una medición propia que venimos haciendo hace 20 años y de las propias mediciones que hace el INDEC, ya hoy recuperado y confiable en sus estadísticas. Nos estará dando 1 o 2 puntos más por arriba de lo que terminen dando las cifras oficiales, pero el tema es que estamos en los mismos niveles de pobreza que las que tuvimos durante la pandemia 2020. No importa ahora el valor, y similar en términos del mismo indicador, del mismo termómetro, del mismo instrumento a las que teníamos en el 2003-2004 saliendo de la crisis de la convertibilidad. ¿Por qué ponen en tela de juicio los resultados? Porque ponen en juego dos evidencias o dos elementos que parecen ser contradictorios con esos niveles de privación. Uno es el nivel de consumo, y se pierde de vista cuando se analiza el nivel de consumo que hoy por hoy hay un nivel de déficit fiscal enorme que ha puesto en juego una cantidad importante de dinero a través de la inversión pública, a través de los subsidios y a través de los programas sociales, que hace que en un contexto inflacionario la velocidad del dinero circule mucho y el nivel de actividad se ha mantenido gracias al propio contexto inflacionario y al propio déficit público y a la capacidad del Estado de estar subsidiando tanto a la economía como a los sectores sociales. Ahora, ese nivel de consumo ha generado, otro elemento que pone en juego es el crecimiento del empleo. En realidad, saliendo de la pospandemia, en la pandemia se perdió más de 1 millón de puestos de trabajo. 1,5 millones de puestos de trabajo se crearon después de la pandemia, una parte recuperándolos de la pandemia, casi en los mismos niveles que teníamos antes. En empleo formal no hubo grandes cambios y el resto del crecimiento ha sido trabajos de indigencia, trabajos informales, changas, trabajos eventuales, mecanismos que han usado los hogares para cubrirse de la pobreza a través de tener más trabajo y que en un contexto inflacionario, en un contexto de mayor incentivo a gastar y menor a invertir, produce justamente mayor demanda de bienes y servicios en el sector informal, lo cual hace que el consumo crezca, eventualmente haya más trabajo informal y precario, sin embargo con salarios por debajo de la canasta alimentaria o de la canasta básica de pobreza, lo cual el efecto funcional es que si no ha habido creación de empleo pleno por arriba del que teníamos en el 2019, que ya era bajo, y tenemos tasas de inflación que triplican la del 2019, y no ha habido ningún otro cambio más que el consumo, y con eso más trabajo informal, que son de muy baja remuneración, la pregunta no es por qué no explota la economía, sino cómo es que la pobreza no es superior al 44%, ¿no? Si lo extraño es que hayamos llegado solo a ese nivel, no que estemos tan altos. Bueno, ahí me Bueno, quiero quedar, Agustín, con eso, porque a 5 días de que asuma un nuevo presidente, con medidas económicas que van a impactar de lleno a ese sector, es como una carta de aviso. ¿Por qué? Digo, porque medidas económicas se pueden tomar en cualquier momento en la Argentina, pero con este número
de pobreza en la Argentina, sobre todo con un asistencialismo que ha estado en un 5% más aproximadamente, estamos hablando de un 49% de pobres, y para hacerlo bien redondo, estamos hablando de que la mitad del país es pobre, si no existiera el Estado. Digo, ¿es un llamado de atención a las políticas económicas que se pueden llegar a manifestar de aquí en más? ¿O realmente es, llegamos hasta acá, hacer lo que sea, cueste lo que cueste? Bueno, disyuntivas importantes, pero también debo aclararte algunas cuestiones que estás mencionando desde el punto de vista del diagnóstico. Nosotros tenemos en Argentina un 30% aproximadamente una pobreza crónica que no cambia. 25, 30%, una burbuja de consumo la hace bajar un año, pero es crónico, 30%. De ahí que el resto, ese 15 o 20% más de pobres, son clases medias bajas que han caído en la pobreza en los últimos 10 años. ¿Sí? Esas clases medias bajas que han caído en la pobreza no están tan beneficiadas de los programas sociales, sino que son las que luchan todos los días por tener más horas de trabajo o tener un doble trabajo para garantizar, cubrirse del efecto inflacionario. Claro. Una reducción del nivel de inflación produciría una baja de la pobreza en esos segmentos. Algo que aumentaría la pobreza sería que bajaran los programas sociales, algo que el gobierno entrante ha anunciado que no va a hacer. Es de esperar que, desde el punto de vista del 30% pobre estructural, podrá empeorar su situación producto de la inflación, pero en tanto mantenga los programas sociales y siga habiendo ese mercado informal, de trabajo informal precario, logre sobrevivir, no progresar, no salir adelante, subsistir y que la situación no estalle socialmente. Agustín y ¿Quién es el problema? Sí, el problema es la clase media, una clase media que se empobrece y que si rápidamente no logra bajar la inflación, va a seguir empobreciéndose. Sí, y peor aún, claro. si produce un efecto o se produce un efecto recesivo donde esos trabajadores pierdan empleo. Claro. Ahí sí la situación puede ser explosiva. Claro, o sea que se vienen por delante, sabemos que se vienen meses de alta inflación, meses difíciles, un par de años. Entonces, de alguna manera, esto puede proyectar un futuro peligroso en lo que se refiere al aumento de la pobreza en el país. Sí, y justamente buena parte de los votantes de este gobierno pueden sufrir. Son los principales agentes sociales que van a sufrir que la situación no se revierta rápidamente. ¿Cuánto será la capacidad de aguante de ese grupo social de clases medias bajas, enojadas, molestas, afectadas por la nueva pobreza? Bien, de resistir que de la situación no se va a salir rápido. Bueno, es parte, creo que casi hablaríamos de la cultura política o ciudadana de este país, ¿no? Habría que evaluar cuánta es la capacidad de reacción, más allá. Fíjense que yo no creo que la reacción de los movimientos sociales o de las organizaciones sindicales pueda afectar la gobernabilidad, pero sí creo que una expresión de rechazo social de las clases medias bajas o las clases medias a la situación económica sí le produciría a este gobierno un golpe muy importante desde el punto de vista de su legitimidad política. Para evitar eso, debería mantener cierto nivel de actividad, no generar desempleo, no generar un parate de la economía. Debería poder haber esto que llaman estanflación, un estancamiento como el actual, no mayor, que no genere desempleo y niveles de inflación, mientras se va saneando las cuentas públicas, porque sin duda hay que hacer un ajuste macroeconómico, es decir, hay que hacer un plan de estabilización macroeconómica para que vuelva la inversión, para que el pequeño ahorrista diga saco mi dinero del colchón y lo pongo a funcionar y hago una pequeña pyme, ¿bien? Eso que se requiere, que hoy por hoy está paralizado, que no crece el empleo porque no hay incentivo a la inversión, debería ocurrir rápidamente y esto sería el contrapeso al proceso inflacionario. Claro. Perfecto, Agustín. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Agustín. Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, charlando aquí con nosotros.